Muy buenos días, chicos y chicas de Cabrones Paganos de Oz. Yo soy Manuel Z. Domínguez, el mago que los guiará durante esta maravillosa mañana de domingo, siendo las 8 de la mañana. Son las 8 con 54 minutos. Bueno, las 8 de la mañana con 54 minutos, hora centro de México. Así que ya en un momentito va a estar con nosotros Dim de la banda Morphine, es una banda española. Y pues bueno, no sin antes hablar un poquito con ustedes acerca de la nueva dinámica que tendremos en la guarida del mago a partir de este programa, siendo el primero de una serie de especiales por el aniversario número 10 de Cabrones Paganos de Oz, el cual es el 30 de octubre de este preciso año. Así que doy por inaugurada la sección 10 años, 10 programas, en los cuales vamos a tener a 10 invitados, tanto del staff de Cabrones Paganos de Oz, como de invitados de bandas, músicos y demás. Aparte también estaremos manejando por parte de Cabrones Paganos de Oz una serie de entrevistas con exmiembros y con invitados de otras comunidades, así que espero que no se lo pierdan. Y ya en un momentito vamos a estar hablando con Dim, bajista de Morphine. Bueno, también quiero contarles un poquito que acerca de esto, ¿no? Como parte del aniversario vamos a estar teniendo pues varios invitados. Y de hecho ya tenemos confirmada la siguiente pues entrevista. Y como pues son 10 programas y de aquí al 30 de octubre sí pues el tiempo es un poquito corto, la próxima entrevista, el próximo programa será el próximo domingo. Sí, yo sé que están pensando que por qué la guarida está saliendo cada semana. Bueno, pues por un poquito de desfase de tiempo vamos a tener hoy 21 la entrevista con Dim y el 28, domingo a las 9 de la mañana, la entrevista con uno de nuestros invitados. Al término de la entrevista con Dim voy a revelar al invitado de la siguiente semana. Así que pues mucho ojo, estén pendientes al Instagram de la guarida, que de una vez se los recuerdo, la guarida del mago oficial en Instagram. Y en mi Instagram personal, Manuel Z. Domínguez. De igual manera estén pendientes al Instagram de Pagana Radio y a la página de Facebook de Cabrones Paganos de Oz. Vamos a estar un poquito más activos ahí, sacando pues clips, sacando más cosillas así de las entrevistas, sacando más material. Entonces pues estén pendientes, porque vamos a estar también haciendo pues varias dinámicas, vamos a estar sorteando, vamos a estar haciendo mucho contenido que espero les guste. Igual pues sé que les prometí estar un poquito más activo en redes sociales, pero bueno, vamos a dar entrada a Dim. Hola Dim, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Contento. Qué bueno. Pues bienvenido a la guarida del mago. Yo me presento contigo, soy Manuel Domínguez, el productor del podcast y el conductor. Encantado, Manuel, un placer. Un placer. Bueno, te voy a explicar en qué consiste la dinámica. La entrevista la vamos a dividir en dos partes. Una donde te vamos a conocer a ti. Vamos a hablar acerca de pues cómo empezaste en la música, qué te inspiró, cositas así. Y después pasaremos a hablar un poco más acerca de la banda. Incluso tenemos algunas preguntas que me han hecho llegar algunos seguidores. Y pues, ¿qué te parece si empezamos? Me parece bien, perfecto. Bueno, entonces dime, muchos te conocen por tu nombre artístico, ¿no? Pero ¿nos podrías decir cuál es tu nombre? Sí, yo realmente me llamo David Hinarejos Muñoz. Eso, bueno, el segundo apellido Muñoz, supongo que ahí en México incluso será conocido, pero el primero es un poco más extraño. Entonces, desde pequeño, antes de que empezara la música, ya me llamaban algunos en el colegio Dim. Entonces luego lo quise utilizar como nombre artístico, ¿no? Ok. Bueno, y dime, ¿a qué se debe ese nombre de Dim? Pues como decía, no sé si se dice bien esta palabra, es el acrónimo, sería, ajá, de mi nombre. Por lo tanto, bueno, es como si fuera mi nombre. Realmente mi nombre real son las iniciales de mi nombre y mis apellidos, ¿no? Que aquí, como tenemos dos apellidos en España, pues
pues eso. Ok. ¿Y de qué parte de España eres? Pues yo soy de Barcelona, de hecho vivo a media hora de Barcelona, pero nací en Barcelona, lo que pasa es que nunca he vivido allí. Y nada, sí que estoy en la costa, en el Mediterráneo, que se diría, ¿no? La verdad es que es muy buena zona, el clima es bastante bueno comparado a otras partes de Europa y bueno, se vive bastante bien. Y dime, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en esa zona? Pues bueno, quizás lo que más me gusta es como la gente en España, que es muy parecida, bueno, al final no dejamos de ser latinos como la gente de Latinoamérica y de Centroamérica. Entonces diría que la gente, porque el clima realmente, a mí sobre todo me gusta el frío y aquí hay una parte del año como ahora que hace bastante calor que se pasa un poco peor. Entonces soy bastante nórdico en ese sentido, me gusta el frío, pero la gente es lo que más me gusta. Sí, te entiendo. Por ejemplo, a mí también me gusta un poquito más el frío y pues aquí yo vivo en la parte sur de México. Entonces, pues sí, es un clima. Ahorita el clima está medio raro. De que llueve, hace calor, hace frío, ¿no? Está medio fatal. Sí, aquí pasa lo mismo, ¿eh? Hasta hace un par de semanas o 3 estaba lloviendo, hubo una época de lluvias, como un par de meses que ha llovido bastante, lo cual es raro porque aquí hay mucha sequía. De hecho, en la zona de Barcelona y Cataluña, que sería la comunidad autónoma, hay bastante sequía desde hace años y ahora en los últimos meses ha estado lloviendo mucho. Pero bueno, ha empezado el calor del verano hace nada y ahora hace bastante calor. O sea, ya no llueve, pero por ejemplo esta mañana ha llovido un rato y bueno, a veces llueve de forma inesperada, ¿no? Sí. Imagino que ahí en el sur es parecido, el sur de México. Pues sí que sé que en el norte hace más frío o es más caliente, de hecho. El norte de México es mucho más caliente. Ahorita el sur... ¿Es más caliente? Sí. Vale. Aquí, por ejemplo, ahorita pues amaneció medio nublado, pero ayer sí estuvo lloviendo un poquillo. Vale. Pensaba que era al revés, que el norte realmente hacía más frío, pero claro, entiendo que es una zona más desértica, ¿no? La del norte, sí. O sea, está más pegada al desierto. Sí. Claro, entonces tiene sentido. Sí, es bastante, bueno, que de hecho el clima es bastante variado, dependiendo de la región donde estés. Puede haber zonas frías, puede haber zonas más calurosas, más cálidas. Qué curioso, eso sí que no, o sea, sabía que variaba, pero claro, no sabía que dependiendo de la zona, porque aquí es bastante, en el norte hace más frío y en el sur hace más calor, y ya está, ¿no? Por ejemplo, aquí donde yo vivo son 8 regiones, ¿no? Y haz de cuenta que en la parte norte pues está la sierra, ¿no? El bosque. De hecho ahorita yo vivo en un valle y ahorita punto como a 20 minutos de donde vivo ya está el bosque, pues la sierra, y es frío. Si bajas más al sur de la ciudad encuentras otro tramo de bosque y es frío. Saliendo ya es calor porque es costa. Digo, es medio variado. Es extraño, sí, pero bueno, también si lo conoces es interesante porque sabes dónde te puedes ir en según qué época para estar más. Aquí realmente el frío depende un poco también de la altura. Si te vas más al interior de Cataluña o de alguna comunidad autónoma que tenga montaña, te vas a la montaña, se nota más el frío, incluso en verano, ¿no? Es decir, por la noche hace frío o se está muy bien por la noche. En cambio, donde yo estoy, que estoy cerca de Barcelona, todo el área metropolitana de Barcelona es bastante insoportable por la noche porque hace el mismo calor casi, ¿no? Y en el norte de España, como también es muy montañoso, ahí sí que hace frío y se nota, y lluvia, frío y lluvia además. Es bastante curioso, te digo, ustedes como que tienen un clima un poco más estable y nosotros tanto, por ejemplo, en estos meses, ¿no? Tanto puede hacer frío como puede hacer calor, como puede llover. Ahorita estamos igual a la espera de que a lo mejor y llueve, pero que lo dudo, ¿eh? Qué curioso, pues entonces es más inestable vuestro clima, definitivamente. Un poquito más. Pero bueno, dime, ¿cómo fue tu primer acercamiento con la música? Pues mira, mi primer acercamiento fue cuando con la música en sí, cuando era pequeño ya escuchaba música en casa. Lo que pasa es que escuchaba música urbana, el primer reggaetón que surgió, yo lo escuchaba pero porque me lo ponían a lo mejor mis padres o en la radio. Escuchaba mucha música de radio, es decir, música también muy del momento, ¿no?
pero luego fue mi hermano el que me enseñó el primer género, que fue el hip hop y el rap en concreto. Entonces yo escuchaba mucho rap, sobre todo rap español, ¿vale? Había artistas, sobre todo a finales de los 90, principios de los 2000, había artistas muy buenos de rap, que ahora ya muchos, incluso algunos ya no están en activo, como por ejemplo Violadores del Verso. Y empecé con el rap. Y luego sí que más tarde, bueno, conocí a otros amigos y jugaba con ellos en la calle, y ellos fueron los que me enseñaron el heavy metal, ¿no? Las primeras bandas que empecé a escuchar de heavy metal. Ok. ¿Y crees tú que a raíz de eso te inspiró a ti a volverte músico? ¿O qué te inspiró, no? ¿Cómo dijiste, sabes qué? A mí me gustaría aprender a tocar un instrumento, o a mí me gustaría empezar a adentrarme en la música. Pues fue bastante curioso, porque cuando empecé a escuchar heavy metal y rock, bueno, empecé con las típicas bandas clásicas, Metallica, Iron Maiden, pero también, por ejemplo, escuchaba Slipknot. Y claro, veía los videoclips y lo que salía en la televisión, sobre todo en MTV, por ejemplo, y bueno, me llamaba mucho la atención, porque claro, en el rap no hay instrumentos como tal, aparte del cantante y el que hace la base. Entonces aquí sí, y eso me llamó mucho la atención. Entonces dio la casualidad que yo jugaba a fútbol en esa época, cuando era de hecho hasta los 13-14 años estuve jugando a fútbol en varios equipos, pero a un nivel muy bueno, no jugué en ningún equipo importante ni nada. Y en uno de estos equipos de fútbol coincidí con un chico que él tocaba la batería e iba a montar una banda. Entonces, bueno, recién empezaba a tocar la batería y yo quería tocar también un instrumento, pero claro, yo conocía ya a gente que tocaba la guitarra eléctrica. Entonces dije, vale, la batería no la voy a tocar porque la toca él, y además sé que es un instrumento que a nivel logístico es muy difícil de tocar en casa, salvo que tengas una casa en la montaña, un garaje. Entonces lo veía complicado para aprender y todo, aunque siempre me ha gustado mucho la batería. Entonces, casi por descarte, porque realmente el bajo me llamaba la atención, pero bueno, en el grupo necesitaban un bajista de alguna forma, entonces justo en esos meses, para mi cumpleaños, pues me regalaron un bajo eléctrico. Pero yo quería tocar el bajo, ¿no? Por eso me lo regalaron. Y bueno, al final fue un poco por descarte, pero cuando empecé a tocar el bajo rápidamente me sentí bajista, porque como digo, guitarras conocía ya muchas personas que tocaban la guitarra y no me llamaba tanto la atención, pero el sonido del bajo, que es un sonido muy característico, me llamó la atención desde el principio. Entonces, aunque fue un poco aleatorio que empezara a tocar el bajo, porque además fue de forma autodidacta, digamos que acerté. Es decir, realmente yo quería sonar a cómo suena el bajo. Yo quería ser bajista. Lo que pasa es que lo hice un poco por descarte. De hecho, me regalaron el bajo y a los 2 meses estaba ensayando ya con esta banda. Por lo tanto, yo empecé a tocar en grupo ya. Ok. Y, por ejemplo, al aprender tú como autodidacta el bajo, ¿se te hizo complicado? ¿O fue que al momento dijiste, este es mi instrumento, yo ya conecté con él y vamos a darle? Pues mira, fue un poco de todo, porque en principio sí que me aprendí alguna canción que ya me la había aprendido de memoria, como con tablaturas, entonces la tenía en la cabeza y lo que hice fue aplicarla al bajo, pero eran canciones que tenían líneas de bajo muy, muy simples, ¿vale? De alguna banda de rock de aquí de España, o de alguna canción muy, muy sencilla. Pero recuerdo que de las primeras que aprendí fue For Whom the Bell Tolls de Metallica, y alguna canción más de Metallica como Enter Sandman, y rápidamente sentí que el bajo era mi instrumento, o sea, no tuve ningún problema. Sin embargo, sí que, por ejemplo, el primer año, el segundo, hubo un verano que es verdad que en verano con el calor me cuesta mucho practicar y tal, porque se hace todo más pesado, ¿no? Y sé que hubo un mes o 2 que dejé de tocarlo, pero no recuerdo por qué fue, porque realmente, como digo, yo me iba aprendiendo canciones y siempre he ido aprendiéndome canciones y siempre he ido avanzando, ¿no? De alguna manera. Entonces conecté muy rápido con el bajo, porque el primer día ya estaba tocando una canción que tenían en la cabeza, y lo que hice fue trasladarla, como sabía qué trastes eran, pues seguir un poco el ritmo, y hasta no me costó mucho. Ok,
Y aparte del bajo, ¿tocas algún otro instrumento o te ha llamado la atención querer aprender a tocar algún otro? Sí, bueno, yo hice clases de canto porque mi grupo solo tocaba el bajo en este primer grupo, pero con el tiempo el cantante se fue y yo hacía algunos coros de algunas canciones que de hecho al principio eran solo covers, y entonces al irse él, yo era el que estaba más cercano a cantar porque ya hacía coros, era el único que hacía coros, entonces empecé a cantar en el grupo y eso me hizo, me hizo que al final acabara haciendo clases de canto y que acabara aprendiendo un poco de técnica vocal, ¿no? Lo que pasa es que la técnica que yo tengo es al final una técnica melódica y bueno, en cuanto a coros sí que puedo hacer coros un poco más agresivos, pero sin llegar al gutural. Entonces sí que de canto he aprendido un poco, sería mi segundo instrumento, porque el bajo me gusta demasiado. Entonces no me veo en una banda solamente cantando. Eso que me ha salido alguna ocasión, alguna oportunidad que diga, y al final, por lo que sea, no ha cuajado. Pero bueno, no me veo cantando solamente en un escenario. Tendría que tocar el bajo otra vez y cantar, ¿no? Que es lo que hacía. Ok. Y por ejemplo, bueno, comentas que tomaste clases de canto. ¿Cómo fue que te das cuenta que puedes desarrollar pues más tu habilidad de canto, aparte de lo que comentas? ¿Fue difícil empezar con las clases o fuera de la banda te animaron a ello? No fue muy difícil porque realmente nadie me empujó hacia eso. Lo único que yo, por un tema de tener más control vocal, más técnica y sobre todo para saber cómo podía hacerlo bien, para cuidarme mejor, el tema de la respiración, que es muy importante en el canto. Entonces, de alguna manera, me salió a mí mismo hacer clases de canto porque también era muy pequeño. Estamos hablando que tenía 14, 15 años y acababa de grabar mi primer EP y dije, bueno, voy a hacer clases de canto porque quiero desarrollar esta técnica, poder llegar, lo típico de que quieres llegar a notas más altas y saber qué registro tienes y un poco en general aprender. No fue ninguna, así como hoy en día hay personas que también en una edad más adulta, con 25, con 30 años, con 20 y tantos, se ponen a aprender y tienen un objetivo concreto. Por ejemplo, quiero aprender gutural, quiero aprender a cantar el estilo power metal, ¿no? También sé que hay gente, o heavy metal clásico. Lo mío está enfocado al heavy metal, pero realmente era aprender a cantar en general, aprender a entonar mejor y todo. Ok, y por ejemplo, ahorita que comentas esto de la edad, ¿tú como músico consideras que la edad es un factor que pueda influir mucho en que una persona aprenda a tocar un instrumento o a cantar? Te lo digo porque pues yo he escuchado y he hablado con otros músicos y dicen, no, es que por ejemplo para tocar el piano o el violín tienes que empezar desde una edad muy temprana, si no se te va a dificultar. Bueno, yo creo que como todo en la vida hay una serie de barreras mentales y una serie de miedos. Entonces quizás cuando somos más pequeños somos un alma más pura, como se suele decir, y tenemos menos miedo. Aparte de eso tenemos más tiempo libre seguramente. Entonces, y de hecho también dicen que los niños y los adolescentes absorben más la información, no que una persona más adulta con más responsabilidades, con más preocupaciones y, como digo, con más miedo. Entonces, si tienes la suerte de aprender antes de los 20 años, de empezar, quiero decir, no de aprender, sino de empezar a aprender y de empezar tu camino con el instrumento, mucho mejor. Lo que pasa es que hay personas que por lo que sea, yo no empecé de niño, empecé con 12, 13 años, creo que en ese cumpleaños cumplía 13, por lo tanto empecé con 13 años y estoy contento de que haya sido esa edad. Pero bueno, la edad no sé si influye tanto, no tengo la experiencia con el violín y el piano, pero sí que sé que de pequeños tienes más tiempo para dedicarle y cuando eres más grande, no es que tengas menos tiempo, que de alguna forma sí que puedes tener menos tiempo o tienes otras responsabilidades, pero quizás no le das la importancia que le das cuando eres más pequeño. Entonces te va a costar más encontrar el tiempo sabiendo que empiezas, porque no es lo mismo empezar algo cuando eres muy adulto, el esfuerzo que tienes que hacer, que empezar algo cuando eres más joven, que quizás te cuesta menos, ¿no? E incluso la frustración la manejas
Bueno, la frustración es difícil, ¿no? Pero la puedes manejar mejor cuando eres más pequeño, porque es lo que digo, tienes más tiempo libre y por lo tanto, cuanto más tiempo, pues más espacio tienes y más cómodo te puedes encontrar, porque dices, bueno, si no lo hago hoy, lo hago mañana, pero además tengo hoy 4 horas y mañana 4. Y cuando eres adulto ya los timings y los tiempos quizás varían y bueno, ya no te digo, a lo mejor cuando una persona tiene hijos y una familia, ahí ya sí que supongo que es más complicado. Sí, un poco más complicado. Claro, pero sí, yo creo que si tienes la suerte de empezar antes de los 20 años, ya no digo antes de los 10, que eso sería increíble cuando eres niño, pero si es antes de los 20 años, yo creo que es lo mejor, porque además cuando tengas 20 años ya tendrás un camino hecho. Por ejemplo, un batería que con 20 años ya lleva 4 años tocando, pues con 20 años puede tener un nivel muy bueno, ¿no? A la batería, que la batería no es un instrumento que en un año, por ejemplo, yo lo he visto en muchas baterías, y en un año no puedes aprender a tocar pues doble pedal y ciertas cosas que quieren tocar muchos bateristas que les gusta el heavy metal, ¿no? Con el bajo puedes aprender más rápido en cuanto a técnica, pero es que todo te lo da tocar en directo, la propia vida te va enseñando cosas que tú dices, ahora no sé por qué toco así, pero toco mejor. Todo, incluso, claro, no tiene la misma fuerza. Por ejemplo, el ejemplo del piano no tiene la misma fuerza con 13 años que con 25 tocando el piano. Pero si has empezado con 13, mejor, evidentemente. Ok, pues sí, te digo, es que a mí sí me ha intrigado este tema, me ha parecido algo curioso. Más que nada por eso, ¿no? Y ahorita que lo mencionas de que pues cuando eres más joven tienes más tiempo, tienes menos responsabilidades. Y pues supongo que uno de más chico puede ser un poco más constante con los ensayos y manejar como tú dices, ¿no? La frustración de una manera más, pues un poco más tranquila a cuando eres un adulto. Sí, yo creo que es totalmente así. Además, cuando eres pequeño estás aprendiendo porque realmente te gusta. Cuando eres más grande también puede ser porque te gusta, pero ya tienes otros objetivos. A lo mejor quieres ganar dinero tocando el bajo, a lo mejor quieres entrar en cierta banda, ahora mismo, por ejemplo, con las redes sociales, quieres grabar vídeos. Entonces ya vas con un objetivo y eso te puede... los objetivos son buenos, pero te puede frustrar mucho más. Y lo del tiempo libre... pues es lo que digo, cuando tú estás practicando el bajo y eres pequeño, como tienes seguramente muchas horas, no estás pensando, en una hora tengo que hacer otra cosa, pero cuando eres adulto sí, porque yo me pongo a ensayar y sé que tengo 2 horas y luego voy a hacer otra cosa, y bueno, es diferente porque ya tienes un nivel, estudias lo que puedes estudiar, lo que tú consideras, lo que te va bien, sigues estudiando a otro ritmo quizás, no tantas horas, incluso aunque estudies solfeo, quiero decir, pero ya tienes un marco, un horario más definido y ya sabes que de esta hora a esta hora y no tienes más tiempo, en principio, ¿no? Pero cuando eres pequeño no, ese espacio es mucho más amplio y como digo, a lo mejor no lo haces con ningún objetivo, sino simplemente porque te gusta tocar. Yo recuerdo que estaba tocando el bajo con 13 años, aprendiendo, y yo mi único objetivo era aprenderme esas canciones, esos covers. Luego es cierto que me aprendí algunos para tocar con el grupo, pero ese era el objetivo, no tenía ningún objetivo más, ¿no? Entonces, esa pureza de cuando eres pequeño, del pensamiento que no va más allá de que te gusta, eso es increíble. Realmente no sé ni explicar por qué me gustaba, pero me gustaba. Supongo que es porque te llamaba y te interesaba, ¿no? Porque... sí. Digamos, empezaste con el bajo porque te nació, porque quisiste ser bajista y porque lo empezaste a hacer por gusto. Y yo siento que, por ejemplo, alguien, no sé si tú has escuchado o visto que, por ejemplo, hay niños que los obligan a aprender tal instrumento solo porque el papá es músico, ¿no? Te lo digo porque, por ejemplo, aquí de donde yo soy, pues hay muchos músicos, de hecho, la parte de mi familia es de músicos, ¿no? Entonces, yo he visto que, por ejemplo, algunos papás fuerzan a sus hijos. Es que tu papá, como es guitarrista, a la fuerza tienes que aprender guitarra. O porque tu abuelo era violinista, un violinista muy grande, tienes que tocar el violín para continuar el legado. Y pobre niño, pobre niña que dice, pues es que a mí no me llama la atención, a mí no me gusta. Supongo que después de eso creces odiando ese instrumento, ¿no? O te frustras más.
Claro, cuando algo es una imposición, seguramente es más fácil que lo acabes odiando y que no te guste. Y realmente esto de que sus padres sean músicos o su familia puede ser un problema, porque si al niño no le nace o al adolescente, como bien dices, a lo mejor no le gusta y le están obligando, ¿no? A mí con el fútbol no me pasó eso, pero quizás sí que empecé a jugar de muy pequeñito y era porque a mis padres les gustaba el fútbol, o a mi padre, ¿no? Que de hecho él era entrenador de fútbol, y a nivel local también, quiero decir. Y bueno, empecé a jugar a fútbol sin saber por qué, porque era muy muy pequeño. Pero el bajo sí que fue porque dije, yo quiero tocar el bajo. También pensé, es que no conozco bajistas, no conozco a nadie que toque este instrumento, me llamaba mucho la atención y luego me encantó. En cambio la guitarra la tenía muy vista, la batería no tanto, pero la batería tenía esas barreras logísticas, como digo, de dónde puedes ensayar y tal, era muy difícil esto. Entonces creo que si tu padre es músico y te obliga a una edad a tocar, por lo que sea, sobre todo a hacer clases y tal, y hacer solfeo, que conozco muchos casos. De hecho, yo los casos que conozco ya no tocan el instrumento, y a lo mejor tocaban el oboe muy bien, el violín, tocaban, de hecho conozco una chica que tocaba el violín muy bien, y que yo sepa ahora mismo no toca el violín. Un amigo del colegio que tocaba el saxofón muy bien también, y que yo sepa ya no lo toca. Entonces, empezar de niño tiene ese peligro, si te obligan o te lo imponen, ¿no? Y al final, bueno, hay un montón de bandas, están los hijos de algunos miembros de Slipknot que tocan en la banda esta de Bended, si no me equivoco, y seguro que, o el hijo de Mike Portnoy, que también toca en una banda. No estoy seguro de que se la hayan impuesto a estos niños de pequeños o de adolescentes. Seguramente les nació a ellos al ver a sus padres y en algún momento les gustó, o mejor dicho, tienen más hermanos que no tocan ningún instrumento y que a ellos pues simplemente les gusta ver a su padre y ya está. Por lo tanto, es difícil porque yo no soy padre, pero cada padre debería dejar que su hijo a cierta edad eligiera. Con 3 años no eliges, tú juegas a voleibol o a fútbol con 3 años, o aprendes a tocar el violín aunque tengas 5, con 5 años igual. Yo creo que es muy difícil elegir, no eres consciente, pero con 10, 12 años sí que puedes empezar a elegir, ¿no? Y bueno, puedes decir, esto me gusta, o quiero probarlo y creo que me gusta, pero antes no, antes es más difícil. Ahora que a lo mejor sí que hay niños, evidentemente, que aprenden con 6 años a tocar el violín y les gusta, y les sigue gustando, y les sigue gustando, y al final son grandes músicos. Eso estoy seguro que también hay casos, pero claro, si es una imposición y el niño ya te está diciendo que no le gusta, que como digo, yo también he conocido casos, pues al final se acabará viendo, ¿no? Se acabará viendo como todo. De hecho, yo cuando empecé a tocar el bajo, pero llevaba ya unos años, que tenía 15, 16 años, llevaba 3, 4 años, el tema del heavy metal, que me gustara el heavy metal, que me gustara tocar, también pensaban algunas personas de mi familia que es algo que se me quitaría. Con 18, 19, 20 años se me quitaría. No, esto ya se le pasará. Y ahora tengo 27 y no se me pasa, y no se me va a pasar. Yo me moriré así. Y hasta como muchos otros músicos, ¿eh? O sea, no es un tema de ni tampoco... Bueno, sí que se podría decir que es un estilo de vida. Sí que se puede decir. Por lo tanto, al final, como dicen algunos heavies, te mueres siendo heavy. Y ya está. Sí, tienes razón, ¿no? Porque pues si es algo que te gusta, si es pues tu pasión, no tienes por qué abandonarlo, ¿no? Dijeran por acá, no es una etapa, es mi estilo de vida, ¿no? Entonces, pues, si realmente, yo soy de la idea, ¿no? De que si algo te gusta, si eres bueno en algo y realmente eres apasionado en ello, no lo tienes que soltar, al contrario, tienes que seguir, avanzar, para poder llegar a tu máxima capacidad en ello. Claro, yo coincido totalmente en lo que acabas de decir, y por eso digo que al final en muchos casos no es una etapa, es un estilo de vida. Por eso la gente sigue tocando y hay otras personas que a lo mejor no siguen tocando por lo que sea. Yo entré en la universidad y veía que mucha gente dejaba de hacer cosas, tanto tocar un instrumento como a lo mejor el deporte que le gusta. Incluso hay gente que por lo que sea es deportista de élite o está en ese nivel y como entra a la universidad lo deja. Eso para mí me parecía un error. Entonces yo nunca lo consideré.
dejarlo cuando entré en la universidad. La universidad sí que puede ser una etapa, porque empieza y se acaba. Pero la música, si a ti te gusta siempre. Es cierto que te pueden pasar cosas que te desanimen y que hagan que dejes de tocar o que toques tanto, ¿no? Pero sí, yo creo que gustarte te va a gustar toda la vida. Lo que pasa es que, bueno, siempre la vida es muy larga, pasan muchas cosas a todas las personas y bueno, seguramente por cosas malas o dramáticas, por cosas que nos afectan mucho, pues lo acabas dejando más que no por algo bueno. Por algo bueno, bueno, sí, por un trabajo buenísimo lo puedes dejar. Puede ser, seguro que hay casos, pero suele ser por cosas malas. Tienes razón, sí. Por ejemplo, pues como dices, la universidad es una etapa, y dependiendo pues lo que tú estudies, dependiendo a lo que te pues quieras dedicar, va a depender mucho el tiempo en el que pues vaya a consumirte esto. Y hablando de eso, ¿te dedicas a algo más fuera tú de la banda? Sí, yo tengo mi trabajo, al final trabajo de gestor y de asesor, ¿vale? Pero bueno, por suerte es una empresa familiar, entonces, bueno, no digo por suerte es una empresa familiar, sino que trabajo con mi familia y nos llevamos bien. Y bueno, es difícil trabajar con la familia, pero en mi caso yo trabajo como si fueran personas ajenas a mi familia, es decir, que el trabajo es el trabajo y luego la relación familiar es la relación familiar, y en mi caso lo llevo muy bien, como digo. Entonces, pues sí, tengo ese trabajo de momento, ojalá pudiera ser full time lo que es la música, pero bueno, de hecho también hago cosas como compositor, aunque no le puedo llamar trabajo aún, pero bueno, espero que en unos años sí que lo sea. Y bueno, aparte de trabajar esta empresa que digo, luego emprendo y hago cosas como emprendedor, ¿no? Pero está relacionado tanto con la música como el asesoramiento que te cuento, porque de hecho yo soy abogado. Uh-huh. O sea que imagínate, es un poco extraña la combinación, pero bueno, algunos hacen broma con esto y dicen abogado de día y músico de noche, ¿no? Pero bueno, yo antes de ser abogado ya era músico. Entonces a mucha gente le digo, yo soy músico y abogado, no se lo digo al revés. O sea que primero fui músico y luego abogado. Pero bueno, no estoy orgulloso de las dos cosas y no tengo ningún problema, y a todo el mundo no lo oculto, quiero decir, ¿no? Entonces, de hecho, en lo que yo me estoy especializando como abogado precisamente es la propiedad intelectual y todo lo que tiene que ver con la industria musical. Uh-huh. Y con los artistas y con los autores, porque me gusta que los autores y los músicos sepan cómo defenderse y estén asesorados, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de que enfrente tienen a lo mejor grandes discográficas, grandes agencias de management, y como se diría aquí en España y en algunos sitios, tienen tiburones, ¿no?, delante. Entonces, yo siempre que ayudo a alguien o que asesoro a alguien, lo que quiero es que esa persona aprenda. No quiero decirle, mira, 2 más 2 son 4, ¿vale? Y que al día siguiente se lo olvide. Entonces, me gusta hacer que la gente aprenda. Directamente te lo digo así. Me gusta asesorar para que la gente aprenda y para que llegue a estar a otro nivel. No simplemente para decirle, mira, te brindo la información, te lo hago yo, incluso, y ya está. Y tú no te enteras. No, quiero que la otra persona aprenda. Y de hecho hace unos 2 años hice una formación sobre derechos de autor online para un ayuntamiento de aquí de España, concretamente de Mallorca, uh-huh, que está en las Islas Baleares, y me gustó mucho y aprendí yo también de esa formación. O sea, la hice como profesor y aprendí mucho y me llenó mucho por eso, porque había gente aprendiendo, eran chavales, eran adolescentes, y me encantó. O sea que de hecho tengo intención de seguir haciendo estas formaciones, aunque sea mediante charla o mediante masterclass, y bueno, en ello estoy. Ok, qué bueno. Es bueno que puedas integrar estas dos, pues digámoslo así, estas dos carreras, estas dos pasiones que tienes, y así puedes tanto ayudarte a ti, estar pues preparado, poder ayudar a tus compañeros de banda y otros músicos,
porque pues se pueden suscitar varios problemas cuando tú te enfrentas, como dices, ¿no?, a estos tiburones. Porque Sí. cuando eres yo lo veo así con amigos que tienen bandas, yo lo veo así pues sí, más que nada con ellos, que dicen, no, es que tal disquera, discográfica se acercó conmigo, o fíjate que soy una pequeña banda emergente y vi que otra banda, pues como que querían pues explotarlos un poquito en cuanto a firman sus contratos, y es que las regalías de mis canciones o esto se van más para la disquera que para mí, o me siento explotado, no sé qué hacer. Y por ejemplo aquí en México realmente la parte legal a veces no es del todo buena, o tú como creador de contenido, como músico, no sabes a quién acudir, ¿no? Entonces pues estás medio perdido, no hay una información o algo que pues como músico o como artista tengas muy al alcance. Entiendo. Entonces quiere decir también que, bueno, sí que debe haber una legislación que ampare como mínimo, por lo que yo sé, los derechos de autor y todo sí. esto. Sí hay. Pero te refieres que no sabes acudir en caso de tener un problema con una discográfica, con un contrato o algo así, ¿no quieres decir? Sí, algo así. Vale, entiendo. Bueno, al final, ¿sabes qué pasa también? Que hay muchos abogados de la propiedad intelectual y que llevan todo el tema de derechos de autor y otros derechos, que por desgracia no son músicos. Entonces tú ves una persona trajeada que te va a ayudar por el coste que sea, pero claro, no está metida en la música. De alguna manera, no digo que yo sea mejor o que el otro sea mejor, sino simplemente que un músico lo puede ver como algo mucho más alejado, porque claro, como digo, no es una persona que está metida dentro de la industria, ¿no? En cambio, si el abogado es músico, yo lo noto que la otra persona va a tener más confianza, porque ya estás hablando con alguien que también es músico, ¿no? Es músico en activo. Entonces te va a entender mejor. Y a mí me gusta asesorar a músicos y artistas, porque yo también lo soy, y aunque esté ese artista a un nivel más alto que yo, pero no sepa nada de lo legal, al final en muchas cosas le voy a entender y él me va a entender. Entonces eso es fundamental. Y bueno, también quiero aclarar que sobre el tema de los contratos y de cosas que pasan a veces, de artistas que dicen, esta discográfica pues me ha timado, ha habido esta trampa, esto que no sabía realmente cómo era. Hay dos problemas. Uno es que el contrato en sí, o los contratos que se firman, muchas veces son como los contratos bancarios, o como ciertos contratos que tú firmas algo pero no estás entendiendo lo que pone en el contrato. Lo lees pero no lo entiendes. Entonces siempre está bien que alguien te explique realmente o te traduzca lo que está diciendo. Eso por un lado. Y segundo, hay trampas o hay injusticias que simplemente por a quién te estás enfrentando, si es una discográfica grande o depende quién sea, no voy a poner ningún nombre de ejemplo, pero bueno, todo el mundo se puede imaginar alguna discográfica grande. Cuando ya es tarde, quiero decir, ya no puedes hacer nada porque es una cosa que firmaste. Entonces lo que yo creo que deberían hacer muchos músicos es simplemente, antes de firmar, saber lo que firman. Si solo supieran eso, ya sería increíble, porque aparte de que muchos no firmarían, luego no se pueden quejar de, mira, es que he firmado esto, he firmado lo otro, porque tú ya lo has entendido desde el principio. Entonces has entendido que tienes un 20% de los derechos y no un 50-50, ¿no? Sí. Y todo esto es saberlo desde el principio. Si lo sabes desde el principio, pues seguramente es porque estás bien asesorado y por lo tanto ya puedes elegir libremente. En cambio, si no lo sabes, es cuando luego te lleva la decepción de, vale, yo pensaba que era esto, pero es lo otro, y ahí ya estás, ya estás dentro del contrato. Entonces, aunque lo puedas resolver anticipadamente o hacer algo, ya estás metido en el pozo, ¿no? Aunque sea psicológicamente, porque no te gusta de qué forma está, el contenido del contrato. Entonces ya es tarde, realmente es tarde. Es decir, tú no puedes evitar que una discográfica grande venga y te diga el 80% de los derechos para mí. Eso es difícil, salvo que seas un artista grande también, y entonces
ya la cosa cambia, ¿no? Seguro. Pero no lo vas a poder evitar. Pero lo que sí que puedes evitar es que leas el contrato y no te enteres de nada, que ahí es donde entro en el asesoramiento, y que alguien no te asesore solamente, sino que haga que aprendas y sepas, si te encuentras con otro contrato, sepas un poco más que con el anterior contrato, porque has aprendido, ¿no? Cómo funciona, qué quiere decir esto, qué quiere decir lo otro, y ya está. Realmente es eso. Es un tema más de aprender. Por desgracia, los artistas hoy en día tienen que saber de esto, un mínimo, porque, claro, cada vez hay más bandas, cada vez hay más contratos, aunque sea un contrato muy sencillo, muy fácil que te encuentres. Y si no, ya digo, cuando el artista tenga que actuar, también hay contratos de actuación. Por lo tanto, bueno, al final siempre va a haber algún contrato de por medio. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, continuando con esta parte, fuera de, bueno, dejando un poquito de lado tu profesión como abogado, tu profesión, pues porque lo es, como músico, ¿tienes algún pasatiempo? Bueno, realmente pasatiempo como tal no tengo. O sea, sí que me gusta, pues, ver series a lo mejor por la noche cuando ya no tengo nada que hacer. Ver el cine sí que me gusta mucho, disfruto mucho yendo al cine con mi pareja. Entonces, bueno, pasatiempo como tal no tengo. También me gusta leer libros, pero me cuesta más, reconozco que me cuesta leer. Y bueno, eso, digamos que pasatiempo como tal, aparte de lo que comento, no tengo mucho más, ¿no? Pasar tiempo con la gente a la que quiero, en familia también, aunque no sea un pasatiempo, sino creo que es algo que hay que hacer, y hay que aprovechar la vida en general, y cuando todos estamos vivos, porque algún día a lo mejor no estaremos todos, bueno, creo que se entiende. Pero bueno, sobre todo eso, pelis, series y poco más. Porque hacer deporte no lo considero un pasatiempo, y realmente yo no hago, bueno, voy al gimnasio y tal, pero no hago un deporte como tal, no tengo un deporte concreto que realice, ¿no? Ok, bueno, hablando más acerca de la música, dime, ¿cómo es que llegaste a ser el bajista de Morpheum? Pues mira, esta historia es bastante curiosa, pero la voy a explicar desde el principio. Yo a Morpheum los vi por primera vez en 2019, si no me equivoco, en una sala que se llama la Sala Apolo, de aquí de Barcelona, que es bastante famosa, es una sala histórica. Y bueno, en su día se le conocía como el Teatro Apolo, si no me equivoco. Entonces lo fui a ver con un amigo en 2019, justo antes de la pandemia. Había escuchado hablar de esta banda, había escuchado algunas canciones. De hecho, había escuchado el último single que habían sacado en ese momento, que ahora es la canción con la que empiezan todos los conciertos, que se llama Everybody's Dead in This House, y me encantó esa canción. Entonces, bueno, sin haber escuchado casi el anterior disco el que estaban presentando en ese momento, que es el de Blackout, fui a verlos, ¿vale? Y bueno, también es cierto que yo me hablaba con el guitarrista que había en la banda en ese momento, con Martinillo, que era un guitarrista buenísimo, con el pelo largo así, era un espectáculo. Y no llegué a coincidir con él, pero él fue quien me invitó al concierto, y bueno, al final mi amigo no sé si tuvo que pagar, no sé cómo fue, pero la cuestión es que fui con mi amigo al concierto y lo vi por primera vez y me quedé flipando, ¿no? Y bueno, de hecho mi amigo hizo un cover luego para Instagram, tocando el tema que comentaba, Everybody's Dead in This House, que es el single más nuevo que tenían en ese momento. Y bueno, eso quería explicarlo como un antecedente, ¿no? Porque luego, después de la pandemia, en 2020 o 2021, en 2021... La pandemia fue en 2020, ¿no? Sí, la pandemia fue en 2020, pues en 2021, ¿vale? Yo había acabado de estudiar ya, hice un máster, y entonces dio la casualidad que yo, bueno, contacté con Alex, el cantante, que él tiene una empresa de gestión de derechos, entonces él está metido en todo el tema legal, y bueno, simplemente contacté con él por si necesitaba algún abogado alguna vez para colaborar y tal. Y nada, y bueno, al final
eso pasaron 2 meses así, eso fue en otoño de 2021, pasaron un par de meses, lo conocí en persona y bueno, hice algún trabajo con él y con su empresa, ¿vale? Como abogado. Y bueno, a partir de ahí, pues yo le comenté también que era bajista y tal, que cualquier cosa que necesitara, pues que aquí estaba. Y así surgió realmente. O sea, yo contacté con él como abogado, pero bueno, de hecho quedé con él, no sé si era el 3 de noviembre de 2021, es que soy bastante así para las fechas. Y en 7 meses estaba tocando ya con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pasaron unos meses, como digo, hice estos trabajos y yo ya le había dicho que cualquier cosa que necesitase, pues que aquí estaba. Y entonces un día en abril creo que fue, o en marzo, perdón, de 2022, me contactó directamente, no sé si fue él o su bajista, que bueno, el bajista tenía que estar fuera un tiempo por unos asuntos personales, entonces necesitaban un sustituto. Yo llevaba 2 semanas con COVID porque además se me alargó y justo ese día había dado negativo por primera vez, o sea, llevaba 2 semanas encerrado en cuarentena y justo al día siguiente, cuando doy negativo, pues me contacta el bajista, me lo explica y en cuestión de 2 semanas ya me había aprendido los temas y todo, y bueno, era para tocar en el mes de abril. Al final, por un tema y por otro, se atrasó un poco más y el primer concierto que hice con ellos fue en mayo. No sé si fue el 9 de mayo o el 8, en Murcia, una ciudad aquí muy bonita de España. Y nada, porque de hecho el primer concierto que iba a hacer con ellos iba a ser en Colombia, pero bueno, al final por una cuestión por otra, y yo también lo prefería, acabó siendo el concierto anterior que fue en Murcia 2 semanas antes, ¿no? Y bueno, también a mí mejor porque yo llevaba años sin tocar en directo desde antes de la pandemia, entonces al final pues evidentemente prefería estrenarme en Murcia que en Colombia, ¿no? En un festival, en el Tattoo Music Fest, que fue increíble y que hubiera estado bien igual, pero bueno, siempre prefieres hacer un concierto antes, entonces me fue muy bien a mí también. Y ya digo, en cuestión de 7 meses que yo contacté con él para ese tema, pues a los 7 meses después estaba en Colombia con ellos y bueno, se me iluminan hasta los ojos de acordarme porque fue espectacular aquello. Y si no llego a contactar con Alex, pues no hubiera estado ahí, que él de hecho me lo dijo. Me dijo, si no llegas a contactar conmigo, no estarías aquí en Colombia conmigo. Eso me lo dijo, tocamos el día 21 de mayo, pues el domingo 22 que ya nos íbamos de ahí. Ya volvíamos para España. Y nada, esa es un poco la historia. Ok, bueno, comentas que tu primer concierto fue en Murcia. ¿Puedes hablarme un poquito de eso? ¿Cómo te sentiste cuando saliste al escenario? ¿Estabas nervioso? ¿Cómo fue tu experiencia? Pues mira, ese día, bueno, el viaje muy bien, no tuve con total normalidad, como si llevara haciéndolo toda la vida, en el sentido de que yo desde el primer momento que estuve con ellos, el primer ensayo, el primer concierto, ya era como si llevara tocando con ellos toda la vida, entonces eso me pareció increíble porque no siempre pasa y bueno, fue una cosa natural. Entonces el camino muy bien, la prueba de sonido muy bien. Sí que es verdad que antes del concierto no sé si me empezó a doler la barriga o la cabeza y me tuve que tomar pues una aspirina y tal porque estaba un poco así, yo creo que estaba nervioso, seguro que estaba nervioso. Y sí que recuerdo que antes de subir al escenario me pasó algo que me solía pasar mucho, ahora ya no me pasa. Bueno, fue de las últimas veces que me pasó que me temblaban las piernas y eso sí que era del nerviosismo. Siempre me había pasado, ahora ya no sé por qué, en estos últimos, o sea, desde ese momento más o menos, o desde esos primeros conciertos con Morpheum, a partir de ahí dejó de pasarme ya. Pero estaba nervioso antes del concierto y bueno, siempre, si estoy más nervioso o menos, siempre la primera canción se me acaba de quitar, el nerviosismo o lo que tenga. Por lo tanto, lo peor puede ser la primera canción. En cuanto a estar más frío o estar... Pero claro, también es verdad que la tinta que llevamos y cómo vamos, el atuendo, ¿no?, que llevamos nos ayuda mucho a mí, o al menos a mí me ayuda mucho a meterme en el papel. Entonces recuerdo que fue un concierto de la hostia. Mi primer concierto con Morpheum me gustó mucho.
Y bueno, sí que estaba nervioso, pero nada, cuando subía, digo, la primera canción y ya estaba un poco en mi salsa, ¿no? Como se suele decir. Entonces, muy bien, el primer concierto muy bien, tengo un buen recuerdo. Muy bien. Y por ejemplo, a raíz de ese primer concierto, dices que después te fuiste a tocar a Colombia. ¿Crees que hubo pues alguna diferencia de estar, bueno, en cuanto a cómo te sentías tú, de estar en una sala a pasar a un festival? Bueno, sí que había diferencia porque había mucha más gente, evidentemente. El Festival de Colombia, claro, también era un festival cultural también, porque de alguna manera se estaban tatuando allí a la vez que estaban viendo las actuaciones casi, o escuchándolas, mejor dicho, porque los que se tatuaban, la mayoría no veían el escenario al estar en la carpa. Entonces sí que fue diferente la sensación, pero lo de Colombia, o sea, lo de Colombia fue la prueba, yo tenía la creencia que el público de Latinoamérica era el mejor del planeta y ese día lo comprobé. Entonces, bueno, desde que toqué en Colombia, yo siempre he pensado, tengo que volver, pero no solo a Colombia, sino a toda Latinoamérica y Centroamérica. Entonces, desde ese día tengo muchas ganas de volver a tocar allí porque yo me quedé flipando. O sea, de hecho, yo recuerdo los pelos de punta y me subía hasta una especie de escalofrío por el cuello de la emoción, ¿no? Porque el público, a lo mejor había 3.000 personas, en verdad que era las 5:30 de la tarde y ya empezaba a haber una buena entrada en el recinto, pero en vez de 3.000 parecía que había 3 veces esa cantidad de personas, ¿no? Entonces yo estaba flipando, y claro, era la primera vez de Morpheum también allí y bueno, yo el recuerdo que tengo es espectacular, o sea, a mí me voló la cabeza literalmente. Ok, entonces pues para ti fue algo pues agradable, fue algo pues diferente, ¿no? A lo que tú estabas acostumbrado, supongo. Sí, era totalmente diferente porque yo solo había tocado en España, en Portugal también había tocado una vez, pero claro, nunca me había subido a un avión para ir a tocar a la otra punta del mundo, eso fue nuevo, el hecho de, pues eso, todo lo que conlleva tener que viajar para tocar. Por suerte estuvimos 2 o 3 días antes, por lo tanto pudimos ver un poco la ciudad. Era una experiencia totalmente nueva. Lo que pasa es que yo, no sé si es un defecto mío, pero muchas veces tiendo a normalizar las cosas. Entonces, aunque haga algo que es increíble o que es la primera vez que lo hago, a veces lo normalizo y es como que de alguna manera reprimo mis sentimientos y pienso, bueno, esto es lo normal, es decir, no me vas a ver extasiado de emoción, ¿no? Pero bueno, por eso digo que yo me adapté muy bien y al final lo hice, intenté ser lo más profesional posible y que no pareciera en ningún momento que era nuevo, no ni nada. Entonces, simplemente adaptarme a la banda. Pero cuando me subí al escenario sí que la emoción fue increíble y ahí pues ya digo, o sea, los pelos, después cuando acababa cada canción tenía los pelos de punta. Y bueno, en general sobre la pregunta, que es que me enrollo yo un poco también, lo dicho, sí que fue una experiencia diferente porque era la primera vez que yo tenía que coger un avión para ir a tocar, ya no fuera de España, o sea, fuera de Europa. Entonces, claro, era una experiencia que yo sabía que iba a ser buena y al final fue muy buena, o sea, fue espectacular. Pero es un recuerdo muy bonito y bueno, al ser la primera vez que salí de España, pues siempre me acordaré de ese concierto, porque sé que la primera vez que salí fue para ir allí. Entonces, bueno, ya te digo, de hecho, tuve la suerte en este viaje de conocer a, bueno, ahora es una gran amiga mía que es Roxana, la cantante de Kraken, uh-huh. y bueno, la pude conocer en persona y tal, o sea que también tuve esa suerte de conocer a la cantante de no sé si es la mejor, pero creo que sí la mejor banda que ha habido, al menos en Colombia, ¿no? Y que hay. Entonces, hasta para eso tuve esa suerte. Pero bueno, lo dicho, fue increíble, no te puedo decir mucho más. Ok, y antes de tu entrada a Morpheum, ¿estabas tú en algún otro proyecto?
Sí, sí, sí. Antes de entrar a Morphium estaba en un proyecto que continúa ahora con Elisa C. Martin, que es la cantante original, sí, la cantante original de Dark Moor, una banda de power metal de aquí de España. Entonces estaba con ella en su proyecto en solitario, que ahora ya, bueno, salió el primer disco y ya estamos en lo que es la gira del primer disco. Pero bueno, en ese momento estaba con ella en el desarrollo de ese proyecto. Todavía no había salido el disco, todavía no teníamos formación como tal. Estábamos pues ahí intentando tener toda la banda completa, y ese era el proyecto en el que estaba. De hecho, llevaba ya unos años con ese proyecto. Ok. Bueno, comentas que tu entrada fue después de pandemia, ¿no? Sí. ¿Crees tú o cómo viste tú la pandemia? ¿Consideras que afectó bastante a la música o consideras que fue algo pues que no terminó de afectarla tanto, que a fin de cuentas no la afectó? Bueno, yo creo que afectó mucho a las personas mentalmente y físicamente también, aparte de las personas que fallecieron, evidentemente, me refiero a las que no fallecieron. Y al afectar a las personas, por supuesto, afectó a la industria, no solo a las bandas. Entonces, lo que estoy diciendo es que yo, en vez de verlo desde un punto de vista de que afectó a las bandas, lo que me refiero es que afectó a los músicos y por lo tanto eso acabó afectando a las bandas. Pero sí que es verdad que a las bandas como tal y a la industria afectó. O sea, el hecho de tener que parar de tocar, todo esto afectó. ¿Qué pasa? Como suele decir mucha gente, las bandas grandes han podido continuar tocando, aunque el equipo, la crew y toda la gente que trabaja, por ejemplo, para Lamb of God o para bandas grandes, en ese momento se vio muy mal, porque a lo mejor Lamb of God tenían dinero para aguantar un año o dos sin tocar, pero los que llevan, todo el equipo que llevan ellos, no. Entonces esas personas lo pasaron peor que los propios músicos, a nivel de recursos económicos estoy hablando. Y luego, por culpa, quitando ya las bandas grandes, las bandas más pequeñas, pues creo que se vieron más afectadas, porque algunas incluso lo han dejado después de la pandemia. Pero no tanto por la banda, sino porque creo que muchos artistas que no están en un nivel de poder vivir de ello, quiero decir, pues aprovecharon, o bueno, su vida se vio afectada y psicológicamente y todo. Entonces, de alguna manera, acabaron aprovechando esto para dejarlo, aunque fuera un año después de la pandemia, pero fue por culpa de la pandemia, ¿no? Entonces, ya no solo ha afectado más a bandas pequeñas por el hecho de ser bandas pequeñas, sino porque además sus miembros a lo mejor pues han colgado las botas, como se dice con los futbolistas, ¿no? Entonces, mucha gente dejó la música. Pero es que creo incluso que hasta artistas grandes también hay algunos que se hicieron un replanteamiento, y a lo mejor algunos también dejaron la música, ¿no? Pudiera ser. Ahora no sé ningún ejemplo concreto, pero creo que también, por gente que sigo en redes sociales, también pasó con algún artista grande que por lo que sea, a lo mejor no dejó la música, pero dejó su banda para luego continuar con otra. O sea que hubo muchos cambios. Está claro que afectó muchísimo, para mal, evidentemente. Pues sí, por ejemplo, quieras o no, la pandemia afectó bastante. Y por ejemplo, desde un punto de vista diferente a la música, por ejemplo, yo que pertenezco al sector salud, no soy terapeuta físico, he visto bastante que aún quedan pues pequeñas secuelas, o varias personas que piensan, ¿no?, que la pandemia vino a desequilibrar totalmente su vida. Como tú dices, no hay bandas que si bien eran bandas pequeñas, dejaron por completo. Pues este mundo pasa también con las personas, después de las pérdidas que tuvieron, después de todo este giro que dio su vida por la pandemia. Puede que hayan dejado pasiones, puede que hayan dejado hobbies y se hayan enfocado en eso, ¿no? En tratar de sobreponerse y sobrevivir a la pandemia, ¿no? Sí. Claro, yo creo que hay personas
que la pandemia la aprovecharon para tener tiempo libre en su casa y bueno, hacer otras actividades, pero a lo mejor no vieron el lado malo como las personas que trabajan en el sector de la salud, como tú. Entonces el lado malo no lo vieron y a lo mejor no tenían nadie cercano que trabajaba en ese sector, o es una persona que vive sola y sus padres están jubilados y entonces no tenía ese contacto con la cruda realidad del momento y simplemente estuvieron unos meses encerrados y haciendo cosas, incluso aprovechando el tiempo y haciendo otras cosas, aprendiendo lo que sea. Y bueno, yo conozco algún caso de pues a lo mejor algún gamer famoso o alguna persona que claro ya estaba en casa y trabaja en casa y por lo tanto no le afectó tanto, ¿no? O sea, al revés, lo vio como un juego, quiero decir, de alguna manera era como un juego en el sentido de, bueno, me tengo que quedar en casa, me quedo. Pero sí que conozco algún caso de persona que trabajaba en el sector de la salud, un caso cercano y sé que de una persona que acabó con depresión, o sea, estando casi 2 años creo con depresión y que tenía compañeros y compañeras que también habían acabado con depresión. Entonces eso fue lo peor que he visto yo y bueno, y cuando conozco a alguien o hablo con alguien que es sanitario, pienso, madre mía, lo que tuvo que pasar esta persona y que todavía trabaja aquí, ¿no? O sea, trabaja en este sector de la salud. Entonces eso me parece brutal. De hecho, yo también lo acabé pasando mal, a mí me acabó afectando también psicológicamente, pero cuando ya había pasado un poco la pandemia, ¿no? Más tarde. Pero bueno, no sé, supongo que el encierro ese no me fue bien. De hecho, yo sí que alcancé a tener un poco de agorafobia, de que luego no quería salir de casa. Fue poco tiempo, pero al estar casi bien, yo estuve un par o 3 de meses en casa encerrado al final, con la tontería, no sé si todo el mundo aquí en España, pero bueno, luego me costó salir de casa, tenía esa especie de agorafobia de que no quería salir, entonces por suerte fue poco tiempo y se me quitó, pero claro, si te dura eso un par de años que no quieres salir de casa, pues imagínate, ¿no? La gravedad, o es una depresión, que la depresión no va a ser un mes ni 2, entonces, bueno, por suerte yo no llegué a tener depresión y la agorafobia fue algo muy, muy breve. Pero bueno, ya digo, o sea, soy un afortunado. Y aun cogiendo el COVID estuve bien esas 2 semanas sin síntomas, o sea que en general soy un afortunado. Pero claro, he visto cosas que pienso, madre mía, si yo he visto esto, ¿qué habrán visto otras personas, no? En fin, me parece que fue algo que, bueno, que no quiero ni recordar. Sí, pues, por ejemplo, eso varió dependiendo, sí, fue una variante dependiendo el lugar de donde pues es la persona, ¿no? No es lo mismo cómo se vivió en España a cómo se vivió en México. Pero pues... Eso seguro. Sí, pero pues cambiando un poquito el tema, sí. Tengo una pregunta de uno de los seguidores de la página que pues pregunta, bueno, entiendo que tú tienes relativamente poco tiempo de haber entrado a la banda, pero no sé si sepas de esto. ¿Qué pasó con la anterior vocalista de Morphium? Pues, a ver, realmente, si te soy sincero, no sé lo que pasó 100% porque yo no estaba en la banda. Entonces, alguna vez que he preguntado y tal, sé que hubo diferencias y hasta no sé qué tipo de diferencias, si eran personales, si eran musicales, pero es lo único que te puedo decir, porque no, tampoco... O sea, he hablado a veces con Alex y soy una persona curiosa que pregunta cosas, pero realmente no sé nada de la banda, a lo mejor sé más cosas de los últimos años, si es que sé algo, que no de hace más años, ¿no? Porque de hecho no sé cuándo lo dejó la cantante, pero ya digo, es lo que te puedo decir que yo sepa, ¿no? No sé el motivo 100% de por qué lo dejó, o por qué se separaron, quiero decir. Bueno... Y... De hecho, ajá, creo que Alex a lo mejor sí que te lo puede explicar, que él es el miembro original que queda en la banda y él seguro que te puede contestar, me refiero, te lo puede desarrollar más que yo, pero yo por desgracia es lo que yo sé. Bueno, está bien. Y por ejemplo, ¿cómo es el proceso de composición o escritura de las canciones de Morphium?
¿Se reúnen todos? O, por ejemplo, Alex dice, ¿saben qué? Pues tengo esta propuesta de letra. ¿Cómo es el proceso? Pues mira, el proceso de Morphium, de composición, creo que ha ido cambiando durante los años. Pero al menos en el último disco, ¿vale? Que se tuvo que componer en parte en la pandemia, sé que el proceso de composición fue llevado principalmente por Alex y por Santi, que es el guitarrista rítmico. Entonces, entre ellos dos sacaron las ideas, dieron forma a las canciones y hicieron un poco, pues es todo el proceso de composición, ¿no? Ahora mismo que estamos componiendo de nuevo, ¿vale? Pues aparte de seguir ese método que te acabo de explicar, realmente estamos aportando ideas todos, pero no te podría decir que el proceso de composición, o sea, que componemos, por ejemplo, todos en el local, ¿vale? Aunque sí que hemos hecho alguna sesión de composición. Y bueno, ya te digo, varía un poco, depende de la canción, pero principalmente la mayoría de ideas vienen por parte de Alex y de Santi, y bueno, los nuevos miembros también estamos aportando ideas y a partir de ahí pues le vamos dando forma como podemos, pero intentamos que el proceso de composición sea también a distancia, que podamos trabajar desde casa con un proyecto en común y que podamos ir grabando las ideas y a partir de ahí desarrollándolas, ¿no? Porque ensayar en el local todos juntos, sí que hemos desarrollado alguna canción así, pero depende más de que ese día estés inspirado o que tengas muchas ideas trabajadas o que la canción ya esté, por ejemplo, pues eso, hasta la primera estrofa trabajada y por lo tanto ya tengas algo de lo que tirar. Pero no somos una banda que componga solamente en el local de ensayo y ya está, porque si no sería muy difícil. Ok. Y por ejemplo, bueno, vi que el último disco que sacaron fue en el año 2021, ¿no? Corrígeme si estoy mal. ¿Tienen planes ustedes para un nuevo material? ¿O actualmente se encuentran trabajando en algo nuevo? Sí, estamos trabajando en nuevo material. En principio tendría que estar listo en 2025. Por lo tanto, el año que viene tendría que haber, como mínimo, estamos hablando de que salgan nuevos singles, pero si no me equivoco, a poder ser el disco también. O sea, en 2025 tiene que haber nuevo disco. Pero bueno, estamos trabajando, como digo, en ello, por lo tanto, estamos en ello, ¿no? Porque de hecho, en 2021 empezó la gira de The Fall, con las salas con la gente sentada y separada con mascarillas. O sea, fue un poco raro el tema. Yo no estaba todavía en la banda. En 2022 ya fue diferente, sin mascarilla, con la gente de pie. Ahí ya estuve yo a partir de mitad de la gira. 2023 más. Y 2024 hemos hecho las últimas fechas y ahora en 2 semanas tocamos en Portugal y hacemos, esta sí que será la última fecha de la gira de Fall. Por lo tanto, la siguiente fecha, el año que viene, será con nuevo material. No sé cuándo será del año que viene, pero sé que será el año que viene. Y tampoco será en otoño, será antes seguro, pero no sé cuándo. Entonces, el año que viene habrá nuevo material, es lo que te puedo decir. Ok, y por ejemplo, cuéntame un poquito del último disco que sacaron, The Fall. Sí. ¿Cómo fueron los conciertos de la gira? ¿Hubo algún contratiempo al momento de que sacaran las canciones? O por ejemplo, alguna anécdota que tengan pues tú o que hayas visto, te hayan contado al momento de su preparación. Pues ahora que pienso, la verdad, del proceso de composición y de lo que es grabación de The Fall, no conozco muchas anécdotas, por desgracia. La gira en sí ha ido muy bien, ha ido cada vez a más. Sí que es cierto que cuando yo empecé a tocar con ellos, hicimos unos cuantos festivales por España, hicimos la fecha en Colombia, pero también una gira por Europa de una semana o así con El Niño, es una banda de Estados Unidos, y esa gira fue increíble. Entonces, pues eso, Morphium siempre quiere estar presente fuera de España y fuera de Europa,
y sé que han hecho giras en China, en México, en Rusia. Entonces todos estos lugares espero que la banda vuelva, empezando por México, porque Rusia, por ejemplo, sé que es más difícil, ¿no? Sí. O más improbable. Pero bueno, a México espero que volvamos y a muchas partes. Entonces, en 2022 fue cuando se empezaron a hacer las fechas ya fuera de España con The Fall, como digo, por Europa. En 2023 hicimos algunas fechas más por Europa, sueltas, y este año pues hemos tenido la suerte que también han sido fechas fuera, algunas, pero ya han sido festivales como el Wave... ahora no recuerdo el nombre, bueno, el Vagos Metal Fest, que es el que vamos a hacer ahora en 2 semanas en Portugal. Ajá. Y el otro festival de Alemania, que ahora te diré cuál es. Vale, el Wave Gothic Treffen, que no me salía el nombre, que es el festival gótico por excelencia aquí en Europa, ¿no? Y bueno, lo dicho, la gira ha ido a más y cada vez ha sido más increíble. Incluso el año pasado que tocamos en Resurrección fue increíble, una experiencia brutal. Y nada, o sea, realmente no se ha hecho pesada para nada la gira. Ha habido, bueno, momentos de conciertos que es más difícil. Por ejemplo, recuerdo una anécdota en Suiza, que era el tercer día de gira con el niño. Pues tuvimos un problema de que, claro, en la frontera de Suiza siempre te para la aduana y no sé qué problema hubo con alguno de nosotros, con el documento, bueno, etcétera. Entonces eso nos retrasó, acabamos llegando tarde y ese día pues de hecho no pudimos hacer prueba y salimos a tocar y bueno. Pero el concierto fue muy bien igualmente, lo único que fuimos un poco estresados, ¿no?, ese día. Y bueno, anécdotas de estas, ahora mismo no recuerdo ninguna más, estoy un poco así en blanco en ese sentido. Ok. Y por ejemplo, ¿tienes algún concierto que te haya marcado más? O sea, que digas, lo disfruté muchísimo. O ¿sabes qué? Creo que este es el más significativo para mí. Pues, a ver, quizás el concierto, o sea, uno de los conciertos que me han marcado ha sido el concierto de Colombia, ¿vale? Tattoo Music Fest, porque era mi segundo concierto y fue espectacular y, como digo, lo recuerdo como si fuera ayer, ¿vale? Luego, otro concierto que me haya marcado es el Resurrection Fest, por lo que significa tocar allí. Y luego, bueno, por desgracia hubo un concierto que justo ese día, de hecho, fue el concierto que hubo después del concierto de Colombia, las 2 semanas, en el Festival Z-Live de aquí de España, de Zamora. Y bueno, ese día el problema fue que se había muerto mi abuelo, entonces me costó un poco, fue un poco raro tocar y me costó porque me sentía de una manera muy, muy extraña, ¿no? Entonces ese día estaba yo un poco triste, bueno, estaba bastante hecho polvo, digamos. Y nada, entonces tengo ese recuerdo negativo y por eso también lo quiero explicar, ¿no? Pero bueno, esos 3 conciertos diría. Ok, y por ejemplo, al momento de salir ustedes como banda a tocar, ¿se preparan de alguna manera? ¿Cómo se dan ánimos? ¿O qué hacen antes de salir al escenario? Pues mira, nosotros siempre nos preparamos evidentemente toda la tinta que nos tenemos que pintar, nos ayudamos bastante en ese sentido para que nadie se quede atrás por si alguien, por lo que sea, va peor de tiempo, etcétera, etcétera. Y luego lo que hacemos siempre es un círculo antes de salir al escenario. Cuando ya está sonando la intro, hacemos un círculo, ponemos todo en la mano y bueno, Alex nos dice unas palabras y bueno, ahí es cuando acabamos de estar concentrados ya para salir, ¿no? Entonces, es el saludo de guerra que tenemos. Ok. Y, por ejemplo, con algún fan, o... bueno, sí, con algún fan, ¿has tenido tú alguna
alguna anécdota que nos quieras compartir, ya sea algo gracioso, algo raro, o por ejemplo, no sé si a ustedes en España, bueno, aquí nosotros en México, no sé si les tocó a ustedes o lo has visto, que tienden mucho los fans a lanzar pues cosas a los músicos, ya sea algún peluche, ya sea algo pues referente a la banda, o les suelen regalar cosas, ¿no? Entonces, a ti o a la banda, ¿les han regalado algo así o alguna experiencia que hayan tenido con algún fan? Bueno, las experiencias que recuerdo con fans, la mayoría, o las últimas que recuerdo han sido con niños. Cuando vienen niños me encanta. Vienen a lo mejor con una imagen de la banda, con una foto para que les firmes, y eso es espectacular porque tú dices, bueno, la gente adulta, hablas de tú a tú, también evidentemente, pero cuando vienen los niños con sus padres y dicen, mira, que quiero hablar contigo, preguntarte, y te preguntan alguna cosa y les explicas, eso es un momento increíble, o sea, da una ternura muy, ya digo, es muy bonito porque dices, hostia, no solo he hecho feliz a fans de Morphium o a gente que te conoce, sino también a niños que ya te siguen desde pequeño o que llevan todo el día dándole la brasa a su padre porque van a ver a Morphium o porque van a ver a varias bandas, ¿no? Sí. Entonces, las anécdotas que más recuerdo siempre son con ese tipo de fans. Y luego, sí que es verdad que recuerdo que en Colombia, cuando bajamos del escenario, no podíamos andar porque la gente continuamente nos paraba para hacerse fotos con nosotros. Claro, también al ir con la tinta, pues se nos reconoce, ¿no? Y ese día, pues a lo mejor me hice yo 20 o 30 fotos en un momento. Entonces, si no estás acostumbrado a eso, te quedas un poco impactado. Y ya digo, es un poco lo que más me llama la atención, lo que te acabo de explicar. De acuerdo. Pues mira, nos acercamos al final del programa y no sin antes hacerte pues unas cuantas preguntas más. Estas ya son un poco más más para ti como individuo, y quisiera preguntarte, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con tu yo de hace 10 años, ¿qué le dirías? Pues si tuviera que hablar con mi yo de hace 2 años, 10 años, le diría que siga haciendo lo que está haciendo, ¿no? Porque a veces, por lo que sea, necesitas escuchar eso para continuar, porque tienes momentos de flaqueza, momentos de debilidad o de que te vienes abajo. Entonces, simplemente le diría, sigue haciendo lo que estás haciendo y escucha un poco a tu corazón, a tu yo interior y lo que tú quieres hacer, lo que te apasiona, ¿no? Entonces, simplemente le diría eso, continúa. Ok. Y, por ejemplo, yo sé que hay varias personas que pues nos están escuchando y que pues obviamente varios son pues seguidores de Morphium, algunos son artistas o gente que quiere empezar en la música, y a veces las palabras de aliento de alguien que tú admiras suelen ser bastante significativas para ti. Entonces, ¿qué le podrías decir tú a todas aquellas personas que nos están escuchando o a quienes quieren empezar en la música? O pues tú como músico comprenderás que hay momentos en los que te empiezas a sentir pues tal vez un poco mal porque piensas que no eres pues bueno tocando, o situaciones de esta índole. ¿Qué les dirías tú a esas personas? Pues yo les diría que si quieren tocar un instrumento, lo prueben y den el paso a probar, a empezar a aprender, y entonces descubriréis si de verdad os gusta ese instrumento o no, porque a lo mejor el que os gusta es otro, pero que no tengáis miedo a dar el paso, y sobre todo que los instrumentos, por suerte, y la música en general, aunque la toques o la escuches, es algo en lo que te puedes apoyar. Por lo tanto, no importa la edad, porque la música va a estar ahí para cuando estés en el peor momento que tú estés, la música estará ahí para salvarte de alguna manera, ¿no? Porque a mí me ha pasado también. Entonces, con el instrumento pasa un poco lo mismo.
el instrumento te va a salvar y la música te va a salvar. Por lo tanto, si queréis aprender a tocar un instrumento, hacedlo. Nunca penséis que es tarde o que yo no valgo, porque nadie nace siendo un prodigio, ¿no? Ni empieza a tocar y es un prodigio. Por lo tanto, es un tema de pasión. No a todo el mundo le gusta el mismo instrumento, no a todo el mundo le sirve el mismo método para aprender. No tenéis por qué hacer clases. Si queréis hacerlas mejor, o simplemente aprender de alguien que sepa más de vosotros, que vosotros. Pero en conclusión, que no tengáis miedo de probar lo que os guste, sea un instrumento o sea otra cosa, evidentemente que no sea algo malo. Ok, bueno, pues también dentro de la Guarida del Mago tenemos la sección de recomendación de la semana. Entonces aquí yo le pregunto al invitado, en este caso tú, que si tiene algún libro, película, serie o videojuego o algo que nos quiera recomendar para esta semana. Pues mira, recomendación, me gustaría recomendar música. Claro, a ver, dinos, ¿qué nos recomendarías tú para escuchar esta semana? Mira, si os tengo que recomendar algo para esta semana, os recomiendo la nueva música que está sacando Flesh God Apocalypse, que es una banda que me flipa, ¿vale? Han sacado 3 singles y el último se llama, si no me equivoco, I Can Never Die. Ok. Vale. Entiendo que, son adelantos de su nuevo disco, pero es una banda que me flipa. Bueno, pues quiero agradecerte realmente por tu tiempo, por haber aceptado la entrevista aquí al programa. Y bueno, la verdad es que el placer es mío y te agradezco enormemente que hayas contado conmigo, porque no suelo hacer entrevistas y menos hablando tanto, ¿no? Que encima soy una persona que me gusta hablar mucho y desarrollar lo que digo. Por lo tanto, yo me he sentido súper cómodo y ojalá volver en un tiempo. Así que te agradezco mucho la oportunidad de poder explayarme y de poder explicar un poco mi visión sobre la música, sobre los artistas. También lo que he podido contar de Morphium, mi experiencia con Morphium y todo lo que hemos hablado, ¿no? No hay de qué, eres totalmente bienvenido nuevamente aquí a la Guarida del Mago cuando lo desees. De igual manera, quisiera que nos puedas decir tus redes sociales, las de la banda, para que pues más personas puedan estarlos pues siguiendo, que conozcan el material y todo lo que ustedes traen como agrupación. Por supuesto. Mira, yo sobre todo utilizo Instagram, Facebook no lo utilizo mucho, pero también al final es la misma página en Instagram que en Facebook, que es DimBSS, ¿vale? Como Bass, pero sin la A. Por lo tanto sería DimBSS todo junto. Y luego, el perfil de la banda es Morphium _oficial Instagram. En Facebook también está Morphium, en YouTube también. Y por supuesto en Spotify y todas las plataformas. Y nada, espero que cuando vayamos a México pues nos podamos conocer en persona, porque eso será lo más bonito, ¿no? Al final, cuando conoces a alguien a través de internet o puedes hablar con él a distancia, lo mejor es luego poder conocerla en persona. Eso es de lo que más me gusta en el mundo ya directamente. Espero que sí, que cuando vengan a México podamos vernos, podamos platicar un poquito más. Y pues exactamente. Les recuerdo las redes sociales del programa: La Guarida del Mago Oficial en Instagram, y en Spotify nos pueden encontrar como La Guarida del Mago. Les recuerdo que estamos en la recta del 10º aniversario de Cabrones Paganos de Oz, por lo que esta fue la primera entrevista, el primer programa de 10 años, 10 entrevistas. Nuevamente, pues les recuerdo también mis redes sociales: Manuel Z Domínguez en Instagram y Víctor Manuel Domínguez en Facebook. Pues Dim, muchísimas gracias nuevamente y espero que pues te la hayas pasado muy bien aquí en el programa. Nada, muchas gracias a ti, al programa, a Maurici también, que sé que está, no sé si nos está escuchando, pero
sé que también es partícipe un poco de esto. Y nada, lo dicho, yo muy agradecido de estar aquí hoy hablando y espero que la próxima sea en persona en México y que esté Morfeo actuando ese día. O como mínimo, o ese día o al día siguiente, pero que estemos de gira. Así que te mando un fuerte abrazo a ti y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, si son fan de la banda o no, espero que nos conozcamos pronto también. Pues muchas gracias. Nuevamente igual un abrazo, Dim. Y pues nos vemos en la siguiente. Un abrazo y cuídense mucho.